¿Alguna vez te has preguntado sobre el origen del mal, sobre esa fuerza oscura que susurra en nuestros oídos, desviándonos del camino de la luz? ¿Y si la respuesta estuviera en una historia ancestral, un cuento de ascenso y caída que resuena hasta hoy en lo más profundo de nuestra espiritualidad? Prepárate para embarcarte en una jornada épica, una inmersión profunda en la saga de aquel que fue el más bello de los ángeles, el portador de la luz, y que se convirtió en la personificación de la tentación y la rebelión, Lucifer. Desvelaremos los misterios que envuelven su caída, desde el auge de su gloria celestial hasta las profundidades de su transformación en Satanás. No se trata solo de una historia antigua, es un análisis esencial de la dualidad que reside en cada uno de nosotros, de la lucha constante entre el bien y el mal, que moldea nuestras elecciones y define nuestro destino. Investigaremos las raíces del libre albedrío, la naturaleza del pecado y el impacto eterno de nuestras decisiones. Descubre cómo el orgullo, la ambición desmedida y la búsqueda de poder pueden desviarnos del camino de la verdad y la compasión. Aprende a reconocer las trampas de la tentación y a fortalecer tu conexión con la luz interior, guiándote hacia una vida más plena y significativa. A través de esta exploración, no solo entenderás la historia de Lucifer, sino también la batalla atemporal que se libra dentro de ti. La narrativa de la caída de Lucifer trasciende el mero relato bíblico o mitológico. Se manifiesta como un arquetipo poderoso, reflejando la complejidad de la condición humana y nuestra incesante búsqueda de significado y trascendencia. En un mundo cada vez más polarizado, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto parece desvanecerse, comprender esta historia se vuelve crucial para navegar por las turbulencias de la vida. Muchos de nosotros nos sentimos perdidos en medio de elecciones difíciles, luchando contra impulsos internos y presiones externas que nos alejan de nuestro verdadero yo. La historia de Lucifer nos ofrece un espejo, permitiéndonos examinar nuestras propias motivaciones, ambiciones y debilidades. Nos confronta con la necesidad de reconocer el potencial para el bien y para el mal que reside en cada uno de nosotros. Para entender la profundidad de su caída, es esencial comprender el concepto de libre albedrío, la capacidad inherente al ser humano de elegir su propio camino. Esta libertad, sin embargo, implica responsabilidad. Cada elección, cada acción tiene sus consecuencias, reverberando en nosotros mismos y en el mundo a nuestro alrededor. Visualizar representaciones artísticas de la batalla celestial, con ángeles y demonios en conflicto, puede ayudar a ilustrar la intensidad de ese conflicto interior. Pero, por encima de todo, es fundamental internalizar que la verdadera batalla no ocurre en un campo de batalla distante, sino dentro de nuestro propio corazón. Al explorar la jornada de Lucifer, desvelaremos las herramientas necesarias para enfrentarnos a nuestros propios demonios y transitar el camino de la luz. Profundiza tu jornada espiritual. Comparte tus reflexiones y dudas en los comentarios, conectándote a nuestra comunidad. Tu participación enriquece esta búsqueda de la luz y el autoconocimiento. Suscríbete para expandir tu comprensión y transformar tu vida, aprendiendo a lidiar con los desafíos internos. Para realmente internalizar el mensaje de la caída de Lucifer, necesitamos trascender la mera lectura de la historia y aplicarla a nuestra vida. El primer paso es cultivar la autoconciencia, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgar. Pregúntate, ¿cuáles son mis mayores ambiciones? ¿Están guiadas por el deseo de servir al bien mayor o por el ego? Imagina la siguiente situación. Recibes un ascenso en el trabajo, pero eso significa perjudicar a un compañero. La historia de Lucifer nos invita a reflexionar sobre el coste de esa ambición. ¿El poder y el reconocimiento valen la pena si el precio es la integridad y la compasión? El segundo paso es practicar la humildad. Reconoce que no tienes todas las respuestas y que estás en constante aprendizaje. Estate abierto a diferentes perspectivas y dispuesto a admitir tus errores. Recuerda que la arrogancia fue uno de los principales factores que llevaron a la caída de Lucifer. Por último, fortalece tu conexión con lo divino. Dedica tiempo a la oración, a la meditación o a cualquier práctica espiritual que te ayude a conectar con tu esencia más profunda. Al cultivar la luz interior, estarás más preparado para resistir las tentaciones y transitar el camino de la virtud.
La caída de Lucifer no es un cuento de hadas. Es una llamada a la acción, una invitación para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. En un mundo asolado por noticias de corrupción, polarización extrema y crisis de liderazgo, la historia de la caída de Lucifer resuena con una urgencia alarmante. Vemos diariamente ejemplos de individuos e instituciones que, seducidos por el poder y la ganancia, sacrifican la integridad y el bienestar colectivo en pro de sus propios intereses. La creciente ola de desinformación y la proliferación de noticias falsas hacen aún más crucial la capacidad de discernir la verdad de la mentira, de resistir la manipulación y de tomar decisiones éticas. La historia de Lucifer nos alerta sobre los peligros de la autosuficiencia y la ceguera moral, recordándonos que incluso los más brillantes y poderosos pueden sucumbir a la oscuridad. El gran desafío reside en nuestra tendencia a ignorar las señales de alerta, a racionalizar comportamientos cuestionables y a dejarnos llevar por la corriente de la conformidad. La falta de autoconciencia y la ausencia de una brújula moral sólida nos hacen vulnerables a las mismas tentaciones que llevaron a la caída de Lucifer. Comprender esta historia ahora es fundamental para desarrollar la resiliencia espiritual necesaria para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Es una llamada para cultivar la humildad, la empatía y el coraje de defender nuestros valores, incluso cuando eso significa ir contra la corriente. La lucha contra la oscuridad comienza dentro de nosotros, y la historia de Lucifer nos ofrece las herramientas para vencerla. Para desvelar la complejidad de la caída de Lucifer, es crucial que comprendamos algunos conceptos fundamentales. Primeramente, el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Pero, ¿somos realmente libres? ¿O nuestras elecciones están influenciadas por factores externos, como la sociedad, la cultura o incluso nuestra propia biología? En segundo lugar, el concepto de pecado, que trasciende la mera transgresión religiosa. El pecado, en su esencia, es cualquier acción que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra conexión con lo divino. Puede manifestarse de diversas formas, desde la envidia y el odio hasta la avaricia y la indiferencia. En tercer lugar, la dualidad inherente a la existencia humana. Todos nosotros poseemos el potencial para el bien y para el mal, para la luz y para la oscuridad. La clave está en reconocer esa dualidad y en elegir conscientemente el camino de la virtud. Finalmente, la importancia del arrepentimiento y de la redención. Incluso después de cometer errores, siempre tenemos la oportunidad de redimirnos, de aprender de nuestros fallos y de convertirnos en personas mejores. Al fin y al cabo, la jornada espiritual es una jornada de constante transformación y crecimiento, una representación visual de la balanza entre luz y sombra. Con ejemplos concretos de elecciones cotidianas, podría facilitar la comprensión de estos conceptos. Aplicar las enseñanzas de la caída de Lucifer en nuestro día a día requiere disciplina y honestidad. Como, por ejemplo, lidiar con el sentimiento de envidia. En vez de alimentar pensamientos negativos, procura admirar las cualidades del otro y usar eso como motivación para tu propio crecimiento. ¿Y cómo resistir la tentación de ceder al cotilleo? Recuerda que tus palabras tienen poder y pueden causar daños irreparables. Practica la escucha activa y la empatía, buscando comprender el punto de vista del otro antes de juzgar. Otro desafío común es la procrastinación. Muchas veces aplazamos tareas importantes por miedo al fracaso o por falta de motivación. En esos momentos, es fundamental recordar que la jornada espiritual es una maratón, no una carrera de velocidad. Divide las tareas en etapas menores y celebra cada pequeña victoria. La práctica de la meditación mindfulness puede ser una herramienta poderosa para desarrollar la autoconciencia y la capacidad de resistir a los impulsos negativos. Reserva algunos minutos por día para conectarte con tu respiración y observar tus pensamientos sin juzgar. Al cultivar la presencia en el momento presente, estarás más preparado para tomar decisiones conscientes y alineadas con tus valores. La clave es la persistencia y la compasión contigo mismo. Profundizando nuestro análisis, reconocemos que la lucha contra la oscuridad trasciende lo individual, convirtiéndose en un esfuerzo colectivo esencial. La inspiradora trayectoria de Nelson Mandela, que optó por la reconciliación en detrimento de la venganza,
ilustra el poder de la compasión y del perdón sobre el odio y la división. Esa elección no solo liberó un país, sino que también demostró que la verdadera fuerza reside en la capacidad de trascender el dolor y construir un futuro más justo. Otra estrategia crucial es la autotrascendencia, la habilidad de priorizar el bienestar ajeno sin negligenciar las propias necesidades. Al reconocer la interconexión entre todos los seres, comprendemos que el bienestar colectivo contribuye a nuestra propia felicidad. Investigaciones indican que el altruismo y el voluntariado están asociados a niveles más elevados de satisfacción y bienestar. Adoptar esa perspectiva nos permite encontrar un propósito más profundo, combatiendo la visión egoísta que puede desviarnos del camino de la luz. La caída de Lucifer sirve como un recordatorio constante. El verdadero poder no se encuentra en el dominio, sino en el servicio y en la dedicación al prójimo, construyendo una corriente de positividad que transforma el mundo a nuestro alrededor. La práctica de la gratitud diaria y la búsqueda por momentos de conexión con la naturaleza también pueden fortalecer esa autotrascendencia. Estudios de la Universidad de California, por ejemplo, demuestran que la práctica regular de mindfulness y meditación no solo reduce los niveles de estrés y ansiedad, sino que también aumenta la capacidad de regular las emociones y de tomar decisiones más conscientes. Estos resultados refuerzan la importancia de que cultivemos la autoconciencia como una herramienta esencial para resistir a las tentaciones y transitar el camino de la virtud. Además, investigaciones publicadas en el Journal of Positive Psychology revelan que personas que practican la gratitud regularmente tienden a ser más felices, saludables y resilientes. La gratitud nos ayuda a enfocar en lo que tenemos, en vez de que nos concentremos en lo que nos falta, y a valorar las pequeñas cosas de la vida. En un estudio de caso realizado por la Harvard Business Review, se demostró que líderes que demuestran humildad y empatía tienden a tener equipos más comprometidos y productivos. La humildad y la empatía crean un ambiente de confianza y colaboración, incentivando la creatividad y la innovación. Estos ejemplos concretos ilustran cómo los principios espirituales que podemos extraer de la historia de la caída de Lucifer pueden tener un impacto significativo en todas las áreas de nuestra vida. Caso aún haya cuestionamientos sobre la relevancia de la narrativa de Lucifer en nuestras vidas, considere este dato. Aproximadamente el 70% de la población global, conforme indican estudios recientes, enfrenta sentimientos de insuficiencia e inseguridad en algún momento. Esa batalla interna, esa constante búsqueda por validación, refleja directamente el conflicto de Lucifer contra el orgullo y la ambición desmedida. El punto crucial no reside en evitar las tentaciones, sino en cómo reaccionamos ante ellas. El secreto reside en el desarrollo de la resiliencia espiritual, en la capacidad de resistir a los impulsos negativos y persistir en el camino de la virtud, incluso cuando las dificultades se presenten. Es fundamental internalizar que la jornada espiritual no es un destino final, sino un recorrido continuo de descubrimientos y evolución. No se intimide con los errores, pues son ellos que nos proporcionan las lecciones más valiosas. Levántese después de cada caída, aprendiendo con la experiencia y prosiguiendo con coraje y convicción. Citando a Carl Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino tornando la oscuridad consciente. Abrace su sombra, reconozca sus miedos y flaquezas y transfórmelos en herramientas de crecimiento personal. En resumen, la caída de Lucifer nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la humildad, de la autoconciencia y de la resiliencia espiritual. Aprendemos que el orgullo, la ambición desmedida y la búsqueda por el poder a cualquier coste pueden desviarnos del camino de la luz. Comprendemos la importancia del libre albedrío y de la responsabilidad que acompaña la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Ahora, el próximo paso es poner esas enseñanzas en práctica. Empiece reservando algunos minutos por día para meditar y reflexionar sobre sus propios pensamientos y emociones. Identifique las áreas en que usted puede estar sucumbiendo al orgullo o a la ambición desmedida y busque maneras de cultivar la humildad y la compasión. Recuerde que la jornada espiritual es una maratón, no una carrera de velocidad.
sea paciente consigo mismo y celebre cada pequeña victoria. Y no se olvide de compartir sus experiencias y reflexiones en los comentarios abajo. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo y crecimiento mutuo. ¿Cuál es el primer paso que usted dará hoy para transitar el camino de la luz? La narrativa de la caída de Lucifer trasciende la mera historia, resonando en nuestras propias batallas interiores. Ella revela que la oscuridad no es un agente externo, sino una potencialidad latente dentro de cada uno. La verdadera contienda no se traba con enemigos externos, sino con las sombras que habitan nuestro ser. Que esta exploración nos motive a nutrir la luz que reside en nuestro íntimo, a abrazar la humildad como guía, a cultivar la compasión en nuestras acciones y a resistir a las tentaciones que nos desvían del camino virtuoso. Recuerde que la jornada espiritual es una maratón, un recorrido de resistencia y persistencia, y no una simple carrera de velocidad. Cultive la paciencia consigo mismo, celebre cada progreso, por menor que sea, y jamás abandone la búsqueda por la verdad y por la belleza que emanan de su esencia. Persista en la investigación de los enigmas de la espiritualidad, cuestione, aprenda y evolucione a cada instante. Que la historia de la caída de Lucifer sea un farol constante, iluminando la responsabilidad inherente a nuestra capacidad de elección entre la luz y la oscuridad, un poder que reside, invariablemente, en nuestras manos. Busque activamente comunidades y recursos que fomenten esa jornada continua.